Imagina un lugar, imagina una casa, un espacio seguro donde puedes estar. Imagina su paz, imagina su gracia. Esto no es un cuento, esto es algo real. Bienvenidos a la iglesia, donde reina el perdón. Y aunque no sea perfecta, es la familia de Dios. Jesús el centro de todo. Jesús es la razón. Su gracia lo llena todo. Su amor nuestra canción. El día llegará cuando Él regresará, con el cielo en sus manos, por su iglesia vendrá. Su luz brillará, todo nuevo hará, cada lágrima y duelo en gozo convertirá. Jesús es el centro de todo, Jesús es la razón, su gracia lo llena todo, su amor nuestra canción. Bendiciones, familia, soy el pastor Josué y quiero darte la bienvenida a esta programación de Bahía Vida Online. Toda, ¿verdad?, la programación que sale de nuestra iglesia para bendecir tu vida de manera especial. Hoy vamos a tener un tiempo especial donde estaremos hablando, ¿verdad?, acerca de las emociones, muy particular acerca del temor. Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. Y quiero que descubramos juntos lo que la palabra de Dios tiene que decir para que podamos vencer el temor en nuestra vida. Pero antes quiero invitarte a que adores con nosotros, con nuestro ministerio de adoración de Vida Worship, que exaltemos a Dios, que honremos el nombre del Señor y que preparemos nuestro espíritu para lo que Dios quiere hablar en nuestra vida. Amamos a Jesús. Le servimos con todo nuestro corazón. Pero, ¿qué pasa cuando en medio de nuestra fe luchamos contra la ansiedad, la depresión o el coraje? A veces, esas emociones parecen tomar control y nos preguntamos si está bien sentirlas o si estamos fallando como cristianos. En esta nueva serie, Emociones, exploraremos cómo la palabra de Dios nos ofrece no solo respuestas, sino también esperanza. La Biblia no es ajena a nuestras luchas emocionales. Dios entiende lo que sentimos y nos invita a llevar esas cargas a Él, prometiéndonos consuelo, sanidad y paz. Acompáñanos en este viaje donde juntos descubriremos cómo encontrar fortaleza y esperanza en medio de nuestras batallas emocionales. Porque aunque las emociones pueden ser intensas, la gracia de Dios es aún mayor. Prepárate para recibir la verdad de Dios que transforma el corazón y la mente. Muy bien, dale fuerte el aplauso al Señor, iglesia, que esta mañana, vamos, fuerte el aplauso al Señor. Amén, amén, amén. ¿Cuántos están listos para la palabra del Señor en esta mañana? Vamos, ¿cuántos están listos para recibir la palabra del Señor? Dile al que está a tu lado ahí, enséñale la melleta ahí, dile, yo estoy listo. Dile, vamos, yo estoy listo. Amén. Levanta tus manitas al cielo, vamos a orar en esta mañana. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor. Gracias por tu palabra, Señor, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Yo declaro que los ojos del entendimiento son alumbrados para que podamos conocer la esperanza que hemos sido llamados en Cristo Jesús. Cada vida es buen terreno para recibir tu palabra, Señor, y dar fruto. Yo te pido que uses este vaso de barro para que el tesoro que está en mí sea de bendición para tu pueblo. En el nombre de Jesús. El pueblo de Dios dice, amén, amén y amén. Bueno, familia, estamos, ¿verdad?, hablando y ya acercándonos al final de lo que hemos venido hablando estas pasadas semanas acerca de las emociones. ¿Para cuántos ha sido de bendición estas pasadas semanas, estos pasados mensajes, ¿verdad? Donde hablamos el primer domingo acerca de la ansiedad y el domingo, ¿verdad?,
domingo, ¿verdad? Donde no hubo muchos amenes, ¿verdad? Porque fue un mensaje, ¿verdad? Que tal vez confronta, ¿verdad? La manera en que vivimos. Hablamos acerca de la ira y cómo Jesús manejó esas dos cosas muy en particular, la ansiedad y cómo manejó la ira. Y dijimos muchísimas cosas que no puedo ir sobre ellas en el día de hoy porque si no, ¿verdad? No nos daría el tiempo, pero usted puede ir a nuestro canal de YouTube y puede recibir la palabra una y otra vez. La Biblia dice que la fe viene por el oír y por el oír la palabra del Señor. Así que les invitamos a que pueda ir sobre eso, ¿verdad? Una y otra vez y estoy seguro que le va a bendecir. Pero hoy yo quiero tener la oportunidad de compartir una tercera emoción que todos enfrentaremos en nuestra vida. Y yo quiero hablar acerca particularmente del temor, del temor. El año pasado prediqué 2 mensajes en esta dirección, pero no podía, ¿verdad? En el día de hoy no hablar acerca de las emociones y no tener la oportunidad de hablar sobre algo que nos enfrentamos constantemente en nuestra vida. No importando el nivel donde estés espiritualmente, no importando el tiempo que lleves en el Señor, todos enfrentaremos y el temor tocará la puerta de nuestro corazón. Y mi mensaje está titulado en el día de hoy del temor a la confianza. Y yo no sé si usted, ¿verdad?, puede coincidir conmigo, pero todos en alguna manera, desde muy pequeños, enfrentamos el temor en nuestra vida. ¿Cuántos de aquí de pequeños enfrentaron el temor en algún grado en su vida? ¿Verdad? Todos hemos tenido que lidiar con el temor de alguna manera u otra. Desde muy pequeños, claro, los temores eran totalmente diferentes. Y yo he mencionado, ¿verdad?, aquí que tal vez el temor para muchos cuando éramos pequeños era el cuco. ¿Cuántos le tenían miedo al cuco en algún momento dado en su vida? Dame su mano. Yo le tenía miedo al cuco. Los padres le decían, es más, yo le voy a decir algo y quiero hacer un paréntesis. Yo no sé quién rayos era el cuco, pero siempre nos metían miedo con el cuco. Si te portas mal, el cuco va a venir y el cuco te va a comer. Y crecimos con todos esos miedos en nuestra vida. Y cuando nos íbamos a acostar a dormir, nos daba miedo el cuco. Nos acostábamos y yo no sé si a usted le pasaba, pero a mí lo que me pasaba es que la sábana, en Puerto Rico decimos la corcha o el colchón, era como una especie de protección para mi vida, ¿verdad? Y era una protección. Yo no podía tener ni un solo pie afuera, ¿verdad? Porque si tenía un pie afuera, ¿cuántos le pasaba eso, verdad? el cuco puede cogerme el pie. O sea, algunos, la luz prendida, no queríamos tener la luz apagada. Algunos, ¿verdad? Teníamos la puerta, ¿verdad?, cerrada. Todos enfrentamos de alguna manera temores en nuestra vida. Temor a que los padres de uno fallecieran. Esos eran los temores que uno, ¿verdad?, enfrenta cuando pequeño. Mi hija pequeña hasta los otros días, todo el tiempo me miraba y me decía, ¡ay, tú te vas a morir! Y yo te entiendo, mi amor, pero ¿por qué tú dices eso? Y una vez me dijo, porque Dios me lo dijo, que te vas a morir. Y yo, ay, Dios mío, Señor, Dios te lo dijo. Ajá, mamá. ¿Y cuándo Dios te dijo que me voy a morir? El mes que viene. Y yo, Padre Santo de la Gloria. Temores que enfrenta. Yo recuerdo a mi hermano que está sirviendo en el estacionamiento, en la parte de afuera, ¿verdad? Él una vez, durmiendo de noche, él escuchó un ruido, ¿verdad?, en la casa o se había enterado que había un asesino en serie en Puerto Rico por ahí. Que había un asesino en serie y él le dio miedo por la noche. Y usted sabe que él tuvo la mente creativa de ir al refrigerador, a la nevera, coger un pote de ketchup y vaciarse el pote de ketchup encima. Porque la mente de mi hermano era que si venía el asesino en serie, ya lo iba a ver muerto, lo iba a dejar tranquilito. Cuando pequeño, otro cerca de casa, un muchacho que se llamaba Orlandito, Dios te bendiga Orlandito, si nos ves a través de las redes sociales, le tenía miedo a los caballos, le tenía temor a los caballos. Y le decían, Orlandito, el caballo, y él empezaba a correr gritando, le tenía temor a los caballos. Y es que de alguna manera u otra, todos en nuestra vida tendremos que lidiar con los temores. Lo que pasa es que cuando pequeños los temores se ven así como les acabo de describir. Pero cuando crecemos, nuestros temores se vuelven más grandes. Entonces, nuestros temores huelen tal vez, ¿verdad?, tal vez a la economía, a los intereses, a la inflación. Tal vez viene temor por el gobierno, por la inmigración, me van a deportar, por el futuro de la familia, por el gobierno. Tengo temor tal vez por alguna enfermedad, temor a la muerte, temor a perder
todas las cosas, temor a perder el matrimonio, a rechazo, a las guerras. Y si eres cristiano, mucha gente enfrenta el temor al fin del mundo, cuando no deberían tener temor al fin del mundo. Porque finalmente yo quiero darles un adelanto de lo que significa el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, la idea central no son bestias, no son demonios. La idea del libro de Apocalipsis es que Cristo va a vencer totalmente sobre el enemigo, la victoria de la iglesia. Ese es el libro de Apocalipsis. Yo no tengo que tener miedo. Pero nos llenamos de tantos temores en nuestra vida. Tantos temores en nuestra vida. Miedo a una enfermedad, miedo a la muerte, miedo a perder todas las cosas, miedo a que algo me salga mal. A veces no tenemos temor, no emprendemos cosas y sueños que Dios ha puesto en nuestro corazón porque tenemos miedo y temor a perder las cosas. Pero yo quiero decirte, iglesia, rápido en esta mañana, y quiero que ser contundente en algo muy especial para ti en el día de hoy. Yo quiero decirte que el temor no viene de Dios. ¿Por qué usted dice esto, pastor? Segunda de Timoteo capítulo 1, el verso 7 dice, pues Dios no nos ha dado espíritu de ¿qué? Y de timidez, sino de poder, de amor y de autodisciplina. La versión popular dice dominio propio. Entonces aquí está muy claro, el apóstol Pablo deja muy claro que Dios no nos ha dado espíritu de temor. Y yo quiero decirte algo, iglesia, y quiero ser bien contundente para tu vida en esta mañana. Si el temor no viene de Dios, no permitas que el temor sea parte de tu vida. Si el temor no viene de parte del cielo, si no es un espíritu que Dios te da a tu vida, usted y yo tenemos que rechazar y no permitir que el temor sea parte de nuestra vida. No podemos permitir que el temor se apodere de cada uno de nosotros, porque está muy claro en la palabra del Señor que el temor no viene de parte de Dios. Por eso es que si algo usted y yo tenemos que aprender a rechazar en nuestra vida es a vivir dominados por el temor. ¿Por qué, pastor? Porque estamos hablando de las emociones y el temor es una emoción negativa en nuestra vida. El temor es una emoción negativa y es importante que entendamos que Jesús y su muerte y su resurrección en la cruz del Calvario y el poder del Espíritu Santo sobre nuestras vidas nos da el poder para usted y yo vencer todo temor en nuestra vida. De hecho, yo quiero decirte que la palabra temor teológicamente viene de la palabra yará, que significa una anticipación emocional negativa. Es cuando, ¿verdad? Usted está pensando algo me va a pasar todo el tiempo. Una anticipación emocional negativa, ¿verdad? De antemano. Cuando piensas, ¿verdad? Algo me va a pasar. Se va a caer el avión. En estos días se han caído varios aviones. Y he visto varios, ¿verdad? Videos donde la gente va a los aviones y antes de entrar a los aviones le ungen con aceite los aviones. Y usted los ve ahí. Se cayó un avión, ¿verdad? Y anticipamos emocionalmente que también el avión que me voy a montar se puede caer. O me voy a morir de una enfermedad. Siento que algo malo va a pasar. Mis hijos están en peligro. Nada va a cambiar. Este dolor que siento es lo que sentía mi tía, pastor, antes de que le diagnosticaran cáncer. ¿Qué es el miedo? Una anticipación emocional negativa. Entonces es importante que tú sepas, iglesia, en esta mañana que Dios no desea que tú vivas de esa manera porque Dios no te ha dado un espíritu de temor. Y si Dios no te ha dado un espíritu de temor, tú no tienes que aceptar vivir en temor en tu vida, porque el temor, escuche bien, es una turbación mental, temblor, que te roba inclusive la capacidad de tomar decisiones. ¿Por qué, pastor? Porque el temor es paralizante en nuestra vida. Entonces, ¿cuál es el problema para muchas personas? Que uno de los problemas más grandes que hay es que los temores solo existen en nuestra imaginación. Solo existe. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque si yará es la palabra original, es una anticipación emocional negativa. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Estoy anticipándome a los peores panoramas en mi vida. Y si tú te anticipas a los peores panoramas en tu vida, yo quiero decirte que no estás operando en fe. Y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que aprender, ¿verdad? No anticipar lo peor para nuestra vida. El temor es una anticipación emocional y el temor es imaginarme los peores panoramas y en muchas ocasiones no son reales. Yo recuerdo cuando me fui a casar con la pastora, cuando la pastora se me declaró, me dijo,
¿Te casas conmigo? ¿O ya usted sabe lo que viene después? ¿O me mato? Yo decía, sí, mi amor, yo quiero que tú vivas. ¿Verdad? Cuando nos fuimos a casar ella y yo, ¿verdad? Yo recuerdo, empezamos a planificar la boda, empezamos a soñar, empezamos a creer y empezamos a creerle a Dios por una propiedad, por un apartamento. Y vamos a creerle a Dios por nuestro apartamento, por nuestro propio apartamento. Cuando surgió la oportunidad, nosotros vivíamos en Carolina, Puerto Rico, servíamos en Vega Baja, aquellos que son de Puerto Rico, como novios, viajábamos más de 1 hora de distancia para ir a la iglesia. Y queríamos irnos un poquito más cerca de la iglesia. Eso es lo que yo decía. También yo quería estar lejos de la suegra también, que se quedara por allá. Y nos mudamos un poquito más cerca de la iglesia. Y recuerdo que conseguimos un lugar muy bonito, un apartamento bien bonito. Cuando llegamos a negociar con la persona yo me quise aparentar, yo soy el hombre aquí, el negociador, el más inteligente. Estaban mis suegros conmigo de paso en ese momento. Y llegamos allí, ¿verdad? Y empezamos a negociar. El punto es que yo estaba peleándole al vendedor por $2,000 que yo quería que me rebajara del precio, porque yo me creía el mejor negociador. Y yo le dije, si no me bajas estos $2,000, no quiero nada. Y él me dijo, ok, no hay problema, está bien, tranquilo, gracias. Y entonces yo, que perfecto, nos vemos. Y yo tenía a la pastora en la esquina de allá, molesta conmigo, enfunchada conmigo, ahí con la cara prendida, mirándome así como que, ¿qué rayos te pasa? ¿Te acuerdas de eso, mi amor? El punto es que salimos del apartamento y yo con un kilo, no quiso negociar, pues, allá se lo pierde él. Cuando yo salgo allá afuera, mire, lo peor que usted puede ver en la vida es una esposa enfunchada, créame. Con la trompa para, eso es lo peor. Bueno, novia era para eso, ¿verdad? Y peor todavía, eso, Dios mío, es como una daga que te meten en el corazón ahí. Y lo que tú te creías de hombre y de negociador, Sacho, te desinflas así en un minutito. Y entonces ella me dice, ¿pero por qué? Siempre me hizo una pregunta, ¿pero cuál es tu miedo? Entonces, cuando ella me hace esa pregunta, yo me di cuenta de algo. La realidad es que lo que yo tenía era miedo. Lo que yo tenía era temor. Cuando, ¿verdad? Tú ves la historia de mi casa, ¿verdad? En mi casa pasamos problemas financieros en nuestra adolescencia, en nuestra niñez. Y tal vez yo tenía miedo a perder algo. Y me daba temor en yo tomar una decisión porque tenía miedo a perder. Estaba operando en temor, una anticipación emocional negativa. Y entonces 2 cosas me hicieron alinearme. Primero, alinearme con la palabra de Dios, que no podía obrar en temor. Lo segundo, ya usted sabe, la quería tener a ella contenta. Pero me di cuenta de que estaba operando en temor. Me estaba imaginando los peores panoramas. De hecho, yo me acuerdo cuando nosotros fuimos a casarnos, en un momento dado mi mamá me dice, oye Josué, si tú quieres tú puedes construir una casa aquí arriba de mi casa. Aquí, ¿verdad? Porque aquí vas a pagar poco dinero. Y yo me quedé porque quería, ¿verdad? Porque tenía miedo. Pero ya usted sabe que la pastora se montó en tribuna y gracias a Dios que se montó en tribuna, porque de los suegros, que vivan los suegros, pero que vivan lejos, ¿verdad? Tienen que vivir lejos. Si te casas, ¿para dónde vas? Para tu casa. Hay que cortar el cordón umbilical, definitivamente. Y qué bueno, ¿verdad? Que no me dejé llevar por el miedo, que ella fue valiente en ambas ocasiones. Pero me di cuenta, iglesia, algo importante, que yo estaba operando en temor. Y que yo no podía operar en temor. ¿Por qué razón, pastor? Porque el temor no viene de Dios. Y si el temor no viene de Dios, no tenemos que recibir usted y yo en nuestra vida vivir en temor. Yo quiero hablarle a gente en esta mañana que digan, yo quiero vivir en confianza delante de Dios. ¿Cuántos de aquí quieren vivir en confianza creyéndole a Dios con todo el corazón? Tira el aplauso, dale fuerte el aplauso al Señor en esta mañana. Entonces, ¿por qué tenemos que vivir de esta manera? Escuche bien, iglesia, porque el temor es una de las emociones más negativas que usted y yo podemos experimentar. Y yo quiero que usted sepa algo en esta mañana. Constantemente escucho personas decir, no, el temor es fe en reversa. El temor es lo opuesto a la fe. Y eso tiene algo de verdad. Pero yo quiero que tú sepas algo más certero acerca del temor. El temor es poner la fe en lugares equivocados en tu vida. Eso es el temor.
Cuando tú pones la fe en lugares equivocados. Cuando tú pones más la fe en el mal que en el bien. Cuando tú pones tu fe más en la crisis que en la bondad y en la fidelidad de Dios. Cuando tú pones más tu fe en la enfermedad que en el Dios que te sana. Cuando tú pones más tu enfermedad en la crisis económica más que en Jehová Jireh, que es tu proveedor. Por eso yo quiero desafiarte en esta mañana que en el día de hoy tú salgas de este lugar, que en vez de creer lo peor que puede ocurrir en tu vida, que tú salgas de aquí de este lugar. Yo voy a creer por lo mejor que puede ocurrir en mi vida. Lo mejor está por venir para mi vida en el nombre de Jesús. Lo mejor está por venir. Porque Dios ha prometido completar su obra en mi vida. Tenemos que dejar de poner nuestra fe en lugares equivocados. Pastor, si algo pasa malo, pues claro que algo puede pasar porque en el mundo tendríamos aflicción. Pero ¿dónde debe estar nuestra confianza? En que aunque yo pase por momentos de dificultad, Dios siempre va a estar conmigo y me va a dar la victoria en el nombre de Jesús. Pero yo no me puedo anticipar emocionalmente hacia eso. Tengo que dejar de imaginarme los peores panoramas. De hecho, la palabra preocupación, ¿de dónde viene? Preocuparnos antes de tiempo. No puedes llegar ahí en tu vida y anticiparte a los peores panoramas. Pero la pregunta, iglesia, en esta mañana, ¿cómo yo puedo vencer el temor? Y yo quiero muy brevemente en esta mañana compartirte algunas ideas de algunos versos, particularmente de la vida del rey David. Y yo quiero que usted preste atención en esta mañana porque quiero ser muy puntual. El Salmo capítulo 56, el verso 1, 3 y 4, debo decir, disculpen. Dice, cuando el salmista David decía, cuando siento miedo, es lo que decía él, cuando siento ¿qué? Miedo o temor, ¿qué hacía David? Pongo en ti mi confianza. Mire lo que dice, confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Dios, miren el resultado, y no siento miedo o temor. Y después decía, ¿qué puede hacerme un hombre mortal? Hay tres decisiones importantes que tenemos que tomar y que puedo ver en este verso. Lo primero, siento temor. Hay una decisión que tienes que tomar. Voy a reconocer mi temor y voy a escoger confiar en Dios. ¿Qué tienes que hacer, iglesia? Voy a reconocer que mi temor, primero tengo que hacer ¿qué? Reconocerlo y luego voy a decidir confiar en Dios. ¿Qué hizo el salmista David? Primero, reconoció su temor. Tienes que reconocerlo. Eso es lo primero que tienes que hacer. ¿Por qué razón, pastor? Porque lo que tú no reconoces en tu vida, tú no lo puedes cambiar. Él decía, yo primero voy a reconocer mi temor. ¿Por qué David tenía temor? Por la misma razón que millones y millones de personas en el mundo sienten temor. Por miedo a la muerte. En ese momento el salmista David estaba enfrentando una persecución del rey David, del rey Saúl. Saúl lo estaba persiguiendo para matar en un lugar, buscaba en todas partes, buscándolo para matar y para cortarle el pescuezo a David. Y David, ¿sabes qué? Sentía temor. ¿Y sabes qué él hizo? Él primero dijo, yo tengo que reconocer que tengo temor. Tengo temor. Pero es interesante porque entonces cuando yo voy a este verso me doy cuenta que David identifica ese temor. David dijo, este es mi miedo, este es mi miedo, este es mi temor. Pero después dijo, no se quedó ahí. Dijo, pero yo escojo poner mi confianza en el Señor. Este es mi miedo, pero escojo poner mi confianza en el Señor. ¿Qué tienes que hacer cuando enfrentas temor? Tienes que reconocerlo. Siento temor hacia el futuro, siento temor a lo que pueda venir, siento temor a una enfermedad, siento temor a lo que va a enfrentar el gobierno. Reconozco el temor que estoy enfrentando, pero luego de eso tienes que tomar una decisión. ¿Qué decisión, pastor? De poner tu confianza en Dios. Yo quiero preguntar en esta mañana, ¿cuántos de aquí escogen poner su confianza en Dios por encima de todas las cosas? Primero sientes temor, pero tienes que escoger confiar en Dios. Y yo quiero decirte en esta mañana, iglesia, escuche bien, de que el área en la que más tú temes es el área en la que revelas, en el área donde menos tú confías en Dios. En el área donde está tu temor, si el área que más temes en tu vida es la enfermedad, pues entonces eso está revelando el área en que menos tú confías en Dios como sanador.
en tu vida. El área en que tú temes es el área donde menos tú confías en Dios. Por eso yo quiero preguntarte en esta mañana, primero hay que reconocer el temor. Y si hay que reconocerlo, te pregunto en esta mañana, ¿cuál es tu temor? La muerte, el fracaso, el futuro, la pobreza. Usted sabe que hay mucha gente que le tiene temor a la pobreza. Gente que vivieron situaciones de escasez y ahora ganas dinero y ¿sabes qué? Eres maceta con todo el mundo. ¿Por qué razón? Porque tienes miedo a perderlo todo. Y lo que te motiva a vivir de esa manera, ¿sabes qué es? El temor. No te chupa ni un limber, como dicen en Puerto Rico. No caminas con las piernas, caminas con los codos, dicen en Puerto Rico. ¿Eres qué? Tacaño. ¿Por qué razón, pastor? Porque la motivación no es nada más y nada menos que el temor. Pregunto en esta mañana, ¿cuál es tu temor? Fracaso, muerte, pobreza, rechazo, vergüenza. Pregunto, ¿cuál es tu temor? Porque una vez tú identificas tu temor, una vez que tú reconoces tu temor, pastor, ¿cuál es el próximo paso? Elegir, confiar en Dios y poner ese temor que estás enfrentando en tu vida, ponerlo en las manos del Señor. Eso fue lo que dijo el salmista David. Por eso es que él dijo, confío en Dios. Él dijo, cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Dios y ya no siento temor. Así que usted y yo tenemos que llegar a ese punto en nuestra vida. David dijo, yo tengo miedo, no temores, lo reconozco. Pero en el momento en que viene el temor, escojo confiar en Dios y ya no tengo miedo en mi vida. Yo quiero decirle a unos cuantos de los que están aquí en esta mañana, quiero que lo recibas en esta mañana. El mismo Dios que ayudó a David, quiero decirte en esta mañana que te va a ayudar a ti. Si tú pones también poner tu confianza en Dios, escoges poner tu confianza en Dios. El mismo Dios que ayudó a David, el mismo Dios que ayudó a David de la muerte, del oso, del rey Saúl, te va a ayudar a ti también si tú escoges poner tu confianza en Él. Por eso tienes que reconocerlo, pero también tienes que escoger también en tu vida confiar en Dios. Y quiero decirte precisamente que fe es confiar en Dios. A pesar del peligro, a pesar de la enfermedad, a pesar del problema, la tentación. Que mucha gente vive con miedo al futuro, con lo que pueda ocurrir en tu vida. Yo quiero decirte en el día de hoy que el pasado, el problema de mucha gente es que vive o en el pasado o en el futuro. El pasado, tú no puedes hacer nada con cambiar el pasado. Tienes que perdonar y tienes que soltarlo. Y tienes que aprender de él. Y yo quiero decirte en esta mañana que el futuro todavía no ha llegado. El futuro todavía no existe. Entonces, pastor, ¿qué me queda a mí en mi vida? Me queda el presente. Y la palabra presente significa regalo. El día de hoy es un regalo. Y tú vas a vivir una vida victoriosa si tú aprendes a depositar en Dios tu presente y confiarle tu futuro a aquel que te sostiene en todo momento, en momentos buenos, en momentos de dificultad, pero también creyendo que no importa lo que pueda venir, tu futuro está en las manos del Señor. ¿Cuántos dicen amén en el día de hoy? Tienes que escoger. ¿Qué es el temor? Poner mi fe en lugares equivocados en mi vida. Tengo que aprender a reconocer que siento temor, pero poner mi confianza en Dios sin importar lo que pueda ocurrir. El problema para muchos es que su mente, las emociones les juegan malas pasadas y todo el tiempo están hablándole. Yo decía en el primer mensaje de la ansiedad que tienes que, cuando venga la ansiedad, cuando vengan las situaciones, tienes que hablarlo a amigos, tienes que buscar gente que te ayude, tienes que hablárselo a tu padre, pero tienes que hablarle también a tus sentimientos y a tus emociones. No me vas a gobernar, este temor no me va a gobernar. Pero el problema es que si tú le permites a tu mente que te hable, no te va a decir cosas buenas. Tienes que poner tu mente y someterla al señorío de Jesucristo. No importa lo que pueda venir, Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Así que tenemos que reconocer lo que está pasando y confiar en Dios. Número 2, Salmo 56, el verso 4 dice, confío en Dios y alabo, escuchen esto iglesia en esta mañana, y alabo su palabra. Confío en Dios y no siento miedo. La decisión segunda que tomó David, que tenemos que tomar nosotros en el día de hoy. Y es la decisión de alabar a Dios hasta que mis temores se vayan. De alabar a Dios hasta que mis temores se vayan.
Yo quiero decirte, iglesia, que uno de los antídotos más poderosos contra el temor es la alabanza. Uno de los antídotos más poderosos para usted y yo enfrentar nuestros temores en nuestra vida es alabar a Dios en medio de las dificultades. David dijo, reconozco el temor, pero elijo confiar en Dios. Pero número 2, también voy a elegir alabar a Dios en medio de las dificultades que estoy enfrentando. Yo quiero decirte, iglesia, en esta mañana, que cuando tú miras la vida de los salmos fue escrito por el rey David. ¿Qué son los salmos, pastor? Los salmos son poemas y los salmos son alabanzas. El salmista David, cuando usted ve el libro de los salmos, eso no es otra cosa que poemas y no otra cosa que alabanzas que fueron escritas en medio de las pruebas y en medio de las dificultades. Poemas que escribió David expresando lo que él sentía, pero que a pesar de lo que él sentía, él escogía algo, confiar en Dios y alabar a Dios, y escribía salmos. Yo quiero decirte algo, iglesia, en esta mañana. Yo quiero que me escuches con todo tu corazón. Van a haber momentos en tu vida que tú vas a tener que escribir tu propio salmo. Vas a tener que cantarle tu propio salmo a Dios. Cuando vemos la vida de los salmos, David escribió salmos de confianza en medio del temor y la angustia. Él escribió el Salmo 23 en medio de temores, cuando él decía, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. En medio del temor, elegía alabar a Dios. En medio de la angustia, escribía su propio salmo. Hay gente que en medio del temor tiene que comenzar a escribir sus propios salmos. Tiene que comenzar a adorar a Dios con libertad y escribir su propio salmo de adoración a Dios en medio de la prueba. Porque cuando en medio del temor y la prueba tú comienzas a cantar y adorar a Dios y exaltar a Dios, tus temores se van a comenzar a disipar en tu vida. Por eso tenemos que aprender en medio de la adversidad, los problemas. Por eso es que David, en medio de la dificultad, él escribía salmos como: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que ¿qué? Que permanecen para siempre. En medio del temor, cantaban sus salmos al Señor. Adoraban a Dios. Yo quiero decirte en el día de hoy que en medio de la angustia, de los problemas, los temores en tu vida, de lo más poderoso que tú puedes comenzar a hacer, comenzar a alabar a Dios. Hay momentos donde tú no puedes orar, pero siempre habrá un corazón dispuesto para exaltar el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores en tu vida. Y mientras comienzas a adorarle, esos temores comienzan a disiparse en tu vida. Por eso es que, escuche bien, iglesia, en esta mañana, el temor, la alabanza en nuestra vida tiene que ser más grande que el temor. Tenemos que aprender a subirle el volumen a nuestra alabanza y bajarle el volumen al temor en nuestra vida. ¿Hay momentos de dificultad? Claro que lo hay. Pero son esos momentos donde yo voy a levantar mis manos al cielo y exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que tiene el control de mi vida, aquel que tiene el control de mi futuro. Podrás levantar tus manos al cielo ahí donde estás en esta mañana. Ahí donde estás, vamos, levanta tus manos, practícalo ahí en el día de hoy. ¿Estás enfrentando temores? Vamos, levanta tu voz al Señor en esta mañana. Levanta tus manos al cielo ahí donde estás en esta mañana. Levanta tus manos al cielo y adora a Dios ahí donde estás. Estás enfrentando pruebas, dificultades. Comienza a subirle el volumen a tu alabanza en esta mañana. Comienza a levantar tu adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí donde estás, levanta tus manitas al cielo. Señor, te adoramos. Qué tremendo. Espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Es importante reconocer el temor y escoger confiar en Dios. Que hagas de la alabanza tu mayor herramienta de guerra en tu vida, pero que también es importante que entiendas y que recibas en tu corazón que Dios está contigo. La conciencia de Dios en tu vida va a darte la seguridad que tú necesitas para afrontar cualquier circunstancia en tu vida. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición. Te invitamos que te mantengas conectado con nosotros. Si no te has suscrito, suscríbete. Y si estás en el área de Tampa, en la Florida Central, te invitamos a nuestros dos servicios, 9:30 de la mañana y 11:30 de la mañana. Para mí será un gozo poder recibirte y saludarte de manera personal. Bendecido.